¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? Que por más que intentes encajar, algo en ti no se conecta de verdad con lo que te rodea. Como si vivieras cumpliendo papeles que ya no te representan, sonriendo en conversaciones que dejaron de tener sentido, intentando parecer completo, mientras por dentro algo te dice que falta algo. Si ese sentimiento te acompaña en silencio desde hace tiempo, necesitas saber, esto no es debilidad, no es locura, y mucho menos un defecto. Existe una verdad oculta detrás de esa sensación, y de eso hablaremos aquí. En este video descubrirás que el no pertenecer puede ser la primera señal de un despertar espiritual, un indicio de que tu conciencia está cambiando de frecuencia, saliendo del automático, rompiendo con el personaje que creías ser. Vamos a comprender por qué ocurre esto, de dónde proviene realmente ese dolor y principalmente qué intenta mostrarte. Percibirás que esa soledad espiritual, en realidad, es un llamado de tu alma, un llamado para recordar quién eres, antes de las etiquetas, los miedos y los roles. Al final, también hablaremos de prácticas y caminos que pueden ayudarte en este proceso de reconexión. Si sientes que te estás alejando del mundo, tal vez sea verdad, pero no por estar equivocado, sino porque estás en transición. La sensación de estar perdido puede ser apenas el comienzo de un retorno a tu esencia, a tu misión espiritual, a la conciencia de que eres mucho más de lo que imaginabas. Y ese es el punto central de nuestro video, mostrar que el desconcierto que sientes es real, pero tiene un sentido más profundo, un sentido que puede llevarte de vuelta a tu hogar interior, donde el verdadero sentimiento de pertenencia comienza. Vamos juntos a atravesar esta travesía. Quizás sea difícil ponerlo en palabras, pero tal vez conozcas bien esa sensación. Estás en un círculo de amigos, pero sientes que tu alma está afuera, solo observando. Estás con tu familia, pero parece que nadie allí realmente te ve. Las conversaciones giran alrededor de cosas que antes tenían sentido, pero ahora te cansan, te vacían. Algo cambió. Es como si te hubieras convertido en otra persona y nadie lo notara. Y en el fondo te preguntas, ¿hay algo mal en mí? ¿Estoy roto por dentro? Pero la verdad es que ese dolor silencioso no es un defecto, es una señal. Es común que, cuando la conciencia empieza a despertar, la vida se desalinee de las estructuras antiguas. Las relaciones se vuelven distantes, los intereses cambian, te descubres evitando lugares que antes frecuentabas, comienzas a sentirte un extraño en tu propia rutina. Y muchas veces todo eso viene acompañado de una soledad profunda, una soledad espiritual, que no tiene que ver con estar solo físicamente, sino con la sensación de que nadie camina al mismo ritmo que tú. Es como si estuvieras en otra frecuencia, pero sin saber aún cuál. Y lo peor es que suele llegar sin aviso, sin manual, sin alguien que lo explique. Tal vez hayas intentado encajar otra vez. Forzaste sonrisas, ocultaste tus dudas, fingiste que nada cambió, pero por dentro algo insiste en no caber ya. Esto puede generar un vacío existencial, ansiedad, pérdida de sentido, incluso una crisis de identidad. Empiezas a preguntarte, ¿quién soy, al fin? Y por más aterrador que parezca, esta es una de las señales más puras de que algo está despertando en ti, de que el ego, esa identidad construida con los años, empieza a deshacerse. Y cuando pierde fuerza, todo lo familiar comienza a parecer extraño. El dolor de no pertenecer es, en realidad, el reflejo de un desalineamiento entre quién eras y quién estás siendo. Duele, porque te separa de lo que ya no es verdadero, pero también libera,
porque empieza a abrir espacio para lo que sí lo es. El problema es que nadie nos enseñó a mirar esto con conciencia. La mayoría intenta silenciar ese dolor con distracciones, juicios o culpa. Pero tú estás aquí. Y quizá sea hora de hacer algo distinto, comenzar a escuchar ese malestar como se escucha a una brújula interna. Porque en el fondo, eso es. Y entonces surge la pregunta inevitable que nos guiará de aquí en adelante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de esa ruptura invisible con el mundo que conocíamos? En el próximo paso de la jornada, veremos con más claridad ese origen y entenderemos qué, en verdad, se está deshaciendo dentro de nosotros. El dolor de no pertenecer nace de la ruptura con lo que creía ser. Durante buena parte de la vida, construimos una identidad basada en lo que nos enseñaron: nombre, profesión, personalidad, estilo, historia familiar, logros y traumas. Esa estructura es lo que el yoga llama ahankara, el ego. Pero el ego, por sólido que parezca, está hecho de ideas pasajeras. Es como una máscara que usamos tanto tiempo que olvidamos que es una máscara. Y cuando la conciencia comienza a expandirse, el alma inicia un movimiento silencioso de retirar ese disfraz. Según el Vedanta, todo lo que cambia no puede ser quien tú eres, y el ego cambia a cada instante, con el humor, los ciclos, el ambiente. Es como un reflejo en agua agitada, tiembla, se distorsiona, no tiene forma propia, pero detrás de ese reflejo está el ser, el yo real, la conciencia pura, silenciosa e intocada. Cuando este yo comienza a emerger, el ego entra en crisis. Y es entonces cuando el mundo, construido sobre ese personaje, empieza a desmoronarse. Las relaciones se vuelven inestables, las metas pierden sentido, la imagen que mantenías comienza a derrumbarse. No es castigo, es desidentificación. Imagina que pasaste toda la vida usando una ropa muy ajustada, y un día, finalmente, empiezas a quitártela, pero al verte desnudo, libre, te extrañas. El viento en la piel asusta, la ausencia de armadura causa inseguridad, pero esa es la verdadera liberación. El no pertenecer es el eco del ego deshaciéndose. Es el fin de una ilusión y el inicio de un retorno a tu esencia. Y ese proceso, aunque incómodo, es sagrado. Lo que sientes no es rechazo del mundo, es el llamado a pertenecer a algo mayor, tu propia conciencia. La transición ya comenzó, y ahora entenderemos por qué toda alma despierta necesita atravesar ese mismo camino. Hay un momento en la jornada espiritual en que el alma entra en una especie de desierto. Es silencioso, denso, casi mítico, y nadie nos prepara para él. Por fuera, parece solo una fase de aislamiento, una crisis, un alejamiento del mundo. Pero quien lo vive por dentro sabe que no es tristeza común, es una travesía. Desde tiempos antiguos, los buscadores de la verdad relataron este paso. San Juan de la Cruz lo llamó noche oscura del alma. En el Vedanta es romper el velo de la ignorancia. En la Gnosis es el exilio de la chispa divina. Y en el arcano 9 del tarot es el ermitaño, aquel que camina solo, envuelto en silencio, sosteniendo una linterna encendida. No para iluminar el mundo, sino para recordar su propio camino. Dicen que ese ermitaño vivió en un tiempo en que el mundo se había vuelto demasiado ruidoso. Intentó encajar, intentó pertenecer, intentó moldearse a lo que se esperaba de él, pero nada lo llenaba. Entonces un día, en silencio, se marchó. Subió una montaña sin nombre, dejando atrás todo lo que ya no cabía. Llevaba apenas un manto sencillo y una linterna, símbolo de la luz interior. Y en esa soledad profunda no enloqueció, recordó. Comprendió que la ausencia no era vacío, sino espacio para escuchar lo que el mundo callaba. Y allí, solo, entendió, el hogar que buscaba afuera estaba en él todo el tiempo. Desde entonces no volvió para encajar, volvió para guiar, en silencio, con compasión. Y yo
También necesité atravesar ese camino. Fue un tiempo de pérdidas. Personas que creía esenciales comenzaron a salir de mi vida sin explicación. Lazos antiguos se deshicieron y me vi rodeado por un silencio que, al principio, dolía. Pero con el tiempo comprendí que aquello no era abandono, era realineamiento. Era el universo limpiando lo que ya no sustentaba mi misión del alma. Dolió, sí, pero también reveló. Y fue en ese silencio, parecido al del ermitaño, donde empecé a escuchar algo nuevo, algo que no venía del mundo, venía de dentro. Era mi esencia empezando a revelarse. Quizá tú estés ahí ahora, sintiendo que perdiste el suelo, que estás solo, que nadie entiende lo que sucede dentro de ti. Pero escucha, esto no es el final. Es un comienzo disfrazado. Ese vacío no es castigo, es preparación. La noche oscura del alma llega cuando lo viejo ya no sirve y lo nuevo aún no ha llegado. Es el punto entre dos respiraciones, donde ya no se es, pero todavía no se es. Y en ese intervalo, la linterna que llevas puede parecer débil, pero es suficiente, porque la luz que emite no es hacia afuera, es hacia adentro. Esta travesía, por más solitaria que parezca, es el llamado más íntimo que el alma puede recibir. Aquí es donde el ego pierde fuerza, donde el silencio se vuelve sagrado, donde la chispa divina susurra: estás en transformación. Y cuando esa transformación comienza, algo se revela. No eres un solitario perdido, eres un forastero divino en misión silenciosa. Y esa misión, hermano, hermana, ya empezó a revelarse. Detrás de la sensación de no pertenecer, hay algo más profundo que la incomodidad social. Existe una desconexión vibracional, y esta surge cuando olvidamos quiénes somos en esencia. Todo dolor de soledad espiritual nace, en última instancia, de una ausencia de sí. Y esto es exactamente lo que los maestros del yoga y el Vedanta llevan milenios diciendo. El sufrimiento surge cuando confundimos lo pasajero con lo eterno. Creemos que somos el nombre, el cuerpo, la personalidad, la historia, pero no lo somos. Somos aquello que observa todo esto, silenciosa, informe, intemporalmente. En el Vedanta, esta ilusión se llama avidya, ignorancia espiritual. Es la raíz de todo sufrimiento y también la raíz de esa sensación de estar fuera de lugar. Porque de hecho estamos fuera de nosotros mismos. El alma pierde dirección cuando olvida su origen. Pero los Vedas dicen que el Atman, el yo real, es idéntico al Brahman, el todo, que también es Dios en esencia. Esto significa que tu esencia no está separada de nada. No eres parte de la vida, eres la propia vida experimentándose. Cuando esta verdad se olvida, buscamos pertenencia en lugares equivocados. Pero cuando se recuerda, el hogar vuelve a latir dentro de nosotros. Ramana Maharshi decía que la pregunta ¿quién soy yo? No es para responderse, sino para sentirse. Y cuando se hace con honestidad y silencio, todo lo que es ilusión empieza a caer. El ego se derrite, las identidades se disuelven y el ser emerge. Ese ser no busca pertenencia, él es la pertenencia. No busca el todo, él es el todo. La práctica del yoga, las enseñanzas del Vedanta, todas las tradiciones que honran la conciencia, son apenas caminos para llevarnos de vuelta a ese centro. Y de eso hablaremos ahora, de las herramientas ancestrales que pueden ayudarte a recordar lo que nunca dejaste de ser. A lo largo de los videos del canal, solemos compartir varias de estas prácticas. No porque queramos repetir las mismas cosas, sino porque sabemos que, espiritualmente, más que aprender, necesitamos recordar. Como decía Platón, el conocimiento del alma es un recuerdo. Y como enseña el Vedanta, la ignorancia no se disipa solo con ideas, necesita disolverse en la práctica, en el silencio, en la experiencia directa.
Por eso hoy quiero entregarte de nuevo algunas herramientas sagradas. Pero te pido, escucha con el corazón abierto, aunque ya las hayas oído antes, porque quizá ahora sea el momento de vivirlas con más presencia. La primera herramienta es la autoindagación o Atma Vichara, enseñada por Ramana Maharshi. No es una técnica intelectual, es un retorno al ser. Puedes practicarla así. Siéntate con la columna erguida, respiración natural, ojos cerrados o suavemente abiertos, y simplemente pregunta, ¿quién soy yo? No intentes responder con palabras, solo observa los pensamientos ir y venir, observa quién está detrás de la pregunta. Cada vez que surja una imagen, un rol, una idea, pregúntate de nuevo, ¿pero quién observa esto? Practicada con regularidad, esta técnica disuelve la identidad falsa y te reconecta con la presencia silenciosa. Otra práctica poderosa es la meditación silenciosa, o dhyana. A diferencia de meditaciones guiadas o llenas de visualizaciones, esta es pura presencia. Elige un lugar tranquilo, siéntate con firmeza y suavidad, cierra los ojos y simplemente estate. No intentes controlar los pensamientos, solo respira, solo siente. Al inicio, la mente gritará, pero con el tiempo entras en un estado donde todo se aquieta, y allí el yo verdadero empieza a aflorar. También puedes experimentar el pranayama, prácticas de respiración conscientes que desbloquean el campo energético. Una sugerencia simple: inhala por la nariz en 4 tiempos, retén 4, exhala 4 y mantén una pausa de 4. Esto se llama respiración cuadrada. Aporta equilibrio, foco y claridad. Hazlo de 5 a 10 minutos, siempre atento al cuerpo y al momento presente. Si sientes afinidad con los mantras, puedes repetir afirmaciones como los Mahavakyas del Vedanta, frases de poder espiritual que reprograman el campo vibracional. Por ejemplo, Aham Brahmasmi, yo soy el absoluto. Repítela mentalmente con reverencia al despertar, antes de dormir o en el silencio de una respiración profunda. Esto siembra semillas que con el tiempo rompen la ilusión del ego. Pero recuerda, cada persona hallará su camino. Algunas conectan más con la meditación, otras con el cuerpo, otras con el silencio. Y está bien. Lo importante es ir con calma, sentir lo que vibra contigo, lo que trae verdad, lo que aquieta el corazón sin agitarlo. Porque no existe fórmula lista, solo portales que te llevan de vuelta a lo que ya eres. Estas prácticas son eso, portales de reconexión. Con ellas, el no pertenecer empieza a disolverse, porque dejas de buscar un lugar en el mundo y comienzas a habitar el espacio sagrado que siempre existió dentro de ti. Y justamente de eso hablaremos ahora, del campo invisible de la unidad, donde todo y todos ya están conectados, aunque no lo vean. Incluso después de conocer prácticas profundas y ancestrales, es posible que en algunos momentos la mente vuelva a decir, estás solo. Esto no es debilidad, es solo un reflejo antiguo intentando sobrevivir, pero con el tiempo percibes, estas prácticas no son atajos mágicos, son sintonías vibracionales. Y mientras más las vives con presencia, más empiezas a sentir algo que siempre estuvo aquí, pero en silencio. Un campo callado de unidad, un campo que pulsa dentro y fuera de ti, y que nunca fue roto, solo adormecido en la percepción. La verdad es que la soledad espiritual no proviene de estar solo, sino de estar lejos de la conciencia de quién se es. El ego vive separado, porque vive en la ilusión de la forma, del tiempo, de la comparación. Pero el ser, vive en todo, en todos, en silencio, en presencia. Con cada respiración consciente, tocas el campo. Con cada gesto de autoindagación, disuelves un velo, y un día, sin fanfarria, te das cuenta. Nunca estuviste solo. Lo que parecía separación era solo ruido.
Lo que parecía ausencia era olvido. Ese campo de unidad es la respuesta final a la sensación de no pertenecer, porque no es un lugar, ni un grupo, ni una validación, es un estado de conciencia, un reencuentro con la vibración de la vida que pulsa en todo. Y cuando te alineas con esa vibración, el mundo puede seguir igual por fuera, pero por dentro algo cambia para siempre. La búsqueda cesa, la espera termina, el hogar se revela. Y eso nos prepara para el último paso de la jornada, el instante en que dejas de buscar y empiezas a habitarte a ti mismo. ¿Alguna vez sentiste que no perteneces a este mundo? Así iniciamos esta conversación. Y ahora, después de todo lo que atravesamos juntos, quizá percibas que la pregunta ha cambiado, porque lo que parecía un dolor era en realidad un llamado, una señal de que el ego se estaba deshaciendo y la conciencia empezaba a despertar. La verdad oculta detrás de la sensación de no pertenecer es que nunca estuviste perdido, solo intentabas recordar. Y cuando ese proceso comienza, el hogar deja de ser un lugar al que llegar y pasa a ser un espacio interno, un estado de ser. ¿Recuerdas al ermitaño? Aquel que caminó solo, no por debilidad, sino por lucidez. Su jornada es la nuestra. En algún momento, todos somos llamados a subir esa montaña simbólica, a dejar atrás roles, ruidos, antiguos perteneceres. Y allá arriba, en el silencio más puro, descubrimos algo que lo cambia todo. Lo que buscamos afuera siempre estuvo dentro. El yo soy del que hablan los maestros no es una idea. Es una presencia viva que late tras cada respiración, tras cada gesto consciente. Cuando lo recuerdas, ya no necesitas encajar, porque ya eres. Si esto te tocó, comenta abajo con la palabra ermitaño. Solo quienes llegaron al final entenderán el significado. Escribe también desde donde nos ves, tu experiencia con este sentimiento de no pertenecer y lo que más te impactó de este video. Esto nos ayuda a crecer, pero principalmente ayuda a otras personas a sentirse menos solas en la travesía. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Hablamos de espiritualidad, conciencia y transformación interior, de forma real, sin fórmulas mágicas, con respeto a tu camino. Y si puedes, comparte este video con quien necesite escucharlo. A veces, un simple envío puede ser el inicio del despertar de alguien. Al fin y al cabo, no viniste aquí para encajar, viniste para recordar, y ahora que recordaste, bienvenido de vuelta a casa.